no quiero aprender inglés, porque aprender inglés representa como una especie de malinchismo, como una especie de rechazar, perdón, mi cultura, ¿no? Como una especie de pelearme con México, pelearme con el español y darle crédito a los americanos. Ahí me di cuenta que realmente esta burbuja como cultural del mexicano es que si te equivocas en la pronunciación, o sea, uy, es como wow, ¿no? O de que ya te equivocaste y dijiste algo malo, se te olvidó. Cuando te sales de esa burbuja y realmente usas el inglés para lo que es solo una herramienta para comunicarte, al igual que todos los demás idiomas, te das cuenta que justo como dices tú, no es tan serio. Yo veo a los americanos cuando vienen aquí o es más, en Estados Unidos, intentan hablar en español y se divierten. O sea, lo ven como algo chistoso cuando se equivocan y cuando lo intentan. Yo no los veo estresados como nosotros. Hay muchas formas en las que no necesitas pagar cursos o clases para poder progresar, para poder estar practicando diario. Yo me acuerdo mucho, mi primo me decía, yo agarré, así sus palabras eran, yo agarré el inglés en la calle. Dice, porque yo trabajaba, limpiaba carros y hacía mil cosas. Y ahí aprendí el inglés. Dijo, yo no lo aprendí en la escuela no me sirvió para nada. Pero cuando te enfrentas, ¿no? En el día a día afuera, y además consumía música en inglés, me decía, yo veía MTV, ¿no? En aquella época. Dijo, y ahí es donde yo aprendí el inglés. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que nos encontremos. Bienvenidos, disruptivos de la vida y los negocios. Hoy tenemos un programa muy interesante. ¿Por qué? Porque estamos en una época donde todo el mundo empieza a planear sus ideales, sus metas para el siguiente año. Y una de las grandes metas que generalmente he escuchado como coach por muchos años es, este año sí quiero aprender inglés. Sin embargo, hay mil cosas en la cabeza de la gente que hace que no lo logren, que año tras año se sigan planteando la misma meta. Y por eso invité a una buena amiga que se dedica a esto. Ella de entrada es licenciada en artes visuales. Medios audiovisuales, bueno, era muy parecido. Por ahí va. Adicional a eso, actriz, modelo, y fue encontrando su vocación en esto de dar clases de inglés, maestra de inglés. Bienvenida, Diana. Gracias por el espacio y la invitación. Qué chido tenerte aquí. Gracias. A ver, Diana, vamos a platicar un poquito de este tema, cómo hacer una disrupción cognitiva con el inglés. En algún momento tú te dedicabas a la actuación y te sigues dedicando, entiendo, al modelaje. Sin embargo, llega un momento en tu vida que encuentras esta pasión de dar clases de inglés. Y de repente veo que tienes como canal donde publicas contenido que está chidísimo, que está muy padre, está súper cool. ¿Cómo llegaste a esto de enseñar inglés? Bueno, el inglés para mí fue algo que siempre estuvo como muy presente en mi vida desde que estaba chiquita. O sea, siempre estuve rodeada como de la cultura del inglés, tanto porque tengo familia que vive en Estados Unidos, pero también siempre, o sea, a mí desde chiquita siempre me llamó más la atención la música en inglés, las películas, verlas en inglés, las series, entonces era un gusto que ya me sentía ahí como identificada con el inglés. Y pues toda la vida solo fue como una forma de poder comunicarme con más personas, ¿no? Pero ya cuando entro al mundo de ya enseñarlo, de ver que puedo ayudar a otras personas con eso, fue en pandemia, que todos estábamos sin trabajo. Y luego más en el mundo pues de la actuación, del modelaje, estaba muerto. Entonces pues yo dije, tengo que trabajar mientras de algo, ¿no? Y tengo un amigo que él estaba en ese momento dando clases en línea para una escuela me parece que era de Japón. Clases de inglés para una escuela de Japón. Y me dijo, pues puedes hacer eso. Pero dije, ok, sí quiero, pero no es lo mismo saberlo nada más a saber enseñarlo. Entonces dije, pues voy a hacer una certificación para enseñarlo. Y pues me aventé la certificación y empecé a dar clases 1 a 1. Primero empecé con decirle a mi mamá, oye, si sabes a alguien que quiera clases de inglés, y a mis amigos y así, y así fue evolucionando. Y ya cuando empecé con mis redes, pues ahí fue cuando ya más personas me empezaron a buscar para clases y
todo este rollo de, ahorita trabajo con una aplicación que es para aprender inglés y les creo contenido a ellos, creo contenido en mis redes y aparte doy las clases, los cursos y todo eso. O sea, ¿estás 100% enfocado ahorita en el inglés? Sí, es como ahorita es todo mi mundo el inglés. Digo, me imagino, porque subes mucho contenido. Sí, sí, sí. Entonces digo, ¿a qué horas graba todo eso? Me imagino que estás... Estoy toda la semana grabando, sí. Sí, porque para la aplicación les hago entre 15 y 20 videos al mes. Ok. Más los míos. Mi trabajo es, ahorita soy creadora de contenido, pero educacional. Ah, órale, qué padre. Ahora, en medio de esto, empiezas a enseñar inglés. Y ahorita decía en el intro, la gente año tras año se sigue planteando el mismo objetivo. Y yo me imagino que te toca todos los eneros. Se abarrotan las clases de inglés, se abarrotan los gimnasios, ¿no? Sí, y todo el mundo va y abre una cuenta de ahorros porque este año sí va a ahorrar. Entonces, pero uno de los grandes temas es el inglés. Porque... Bueno, al menos nosotros ahorita tenemos esta ventaja, fortuna, o no sé cómo llamarlo, de vivir muy cerquita de la frontera. Pero hay gente que está en otros lugares, está muy, muy alejado de esta cultura. Aquí, de alguna forma, estamos medio agringados en muchas cosas, aunque suene raro el término, pero estamos más familiarizados, puede ser. Sin embargo, sigue siendo ese bloqueo de yo no puedo aprender inglés. ¿Con qué te topas tú como maestra con esta gente que llega contigo? ¿Realmente hay un bloqueo para aprender inglés? Sí, y no solo uno. O sea, okay. Dependiendo de la persona, claro que están los generales, ¿no? Que es como los que vemos más, pero también dependiendo de la persona, o sea, yo tengo alumnos que tienen como 3, 4 bloqueos y usualmente, que es un poquito lo que hablamos ahorita detrás de cámaras, que usualmente el inglés, la mayoría de las personas lo ven como algo que te aprendes una fórmula y ya la replicas toda la vida, pero los idiomas en general están evolucionando constantemente porque nosotros que los usamos estamos evolucionando, ¿no? Entonces, simplemente hace un par de años la palabra meme no existía tal cual como la conocemos, correcto, ¿no? Entonces está añadiendo vocabulario nuevo y también vocabulario que se deja de usar. Y con el inglés, por ejemplo, con los slangs, que es esta jerga, o sea, yo tengo que estar de que en TikTok, de que es mi investigación porque parece que todos los días está saliendo una palabra nueva, ¿no? Entonces, sí es algo que te requiere estar, o sea, aprendes como las bases, pero todo lo demás es práctica constante, o sea, porque tú puedes, no sé, tener un año donde estés hablando diario por tu trabajo inglés y está súper bien y lo dejas de hablar 3 años y cuando quieres retomarlo, o sea, obviamente no estás empezando desde cero, pero ya traes ahí como, es como... Un rezago. Sí, como el gimnasio, ¿no? De que hace, no sé, 4 años cargaba tantos kilos, ¿no? Pues sí, pero ya dejaste de hacerlo, no vas a poder ahorita de una cargar esa cantidad, o sea, vas otra vez. Se atrofia el músculo de alguna forma. Es algo que se tiene que ir, entonces, dentro de estos bloqueos, yo lo primero que veo es como que... digamos que el primer error es ver al inglés como algo que, lo decía ahorita, ¿no? Te aprendes y ya, solo lo replicas, o sea, tiene que ser una práctica constante. Y luego ya vienen todos estos como prejuicios, tanto de la afuera como los que nosotros mismos nos ponemos, que vienen siendo, por ejemplo, el miedo a equivocarte. Yo me he topado tanto en redes que me comentan ahí con mis alumnos que hasta que llegue a cierto nivel o hasta que ya me sienta súper seguro voy a hablar, voy a atrever a hablar con americanos o nativos del inglés. Pero la forma en la que ganas esa seguridad es hablándolo, claro, o sea, claro. Equivocándote. Paradójicamente, ¿no? Sí, claro. Exactamente, y, o sea, yo les digo, eso mismo te pasa en el español, o sea, en el español a veces se te olvidan las palabras, estás de que, ay, y no se te viene, y eso pues no es que no sepas español, estás a lo mejor muy estresado, saturado, entonces si eso te pasa en tu primer idioma, porque no te permites que te pase eso? Wow, es que sabes que ahorita que estás diciendo esto, claro, hay muchísima gente, y ya vemos muchísimas personas que podemos cometer errores al hablar nuestro idioma, pero garrafales y no nos preocupa tanto, ¿no? O es más, me imagino que te toca el americano que viene a intentar hablar español. Y yo no veo a los americanos hablando español con la vergüenza con la que los mexicanos intentamos hablar inglés. Entonces, americano, ¿no? Inglés. Entonces, andamos más pendejos hoy de lo normal, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Es parte de nuestra cultura?
Sí, ¿Tú lo ves como algo muy cultural de latino? Es que somos muy, nos burlamos mucho. Y siento que allá, bueno, voy a hablar específicamente de Estados Unidos, que es como el inglés americano es como muy fuerte. No está tanto esta cultura de avergonzarte porque estás aprendiendo otro idioma, porque el idioma importante es el inglés, ¿no? Entonces, aquí no, aquí tenemos esa cultura de, ay, pronunciaste bien mal esto y pues sí, pero mínimo, o sea, yo siempre les digo, pero hablas otro idioma. O sea, muchas de eso también lo veo en los comentarios en redes, de que muchas de esas personas que están criticando, que te están juzgando, no pueden tener una conversación en inglés y tú sí. Yeah. Entonces, yo creo que sí viene de esto, que sí somos como muy juzgones y nos burlamos mucho de los errores. Entonces, también, como nosotros juzgamos, pensamos que nos van a juzgar. Y justo eso, el darte cuenta de que porque ellos cometen unos errores y hablan súper mal, de que a veces dices, oye, no te entendí nada, te entendí una palabra y te voy a contestar con eso, pero la seguridad, y eso también lo veo en mis clases, o sea, yo tengo alumnos que saben muchísimo, tienen muchísimo vocabulario, pero la confianza hace que cuando me estén hablando tú puedas percibir como que, no sabe tanto. Y tengo otros alumnos que tienen un vocabulario muy limitado, pero me inventan palabras, pero la seguridad, yo digo, ay, es una palabra nueva, ¿no? Que no sabía que existía. Claro. Entonces tiene mucho que ver esta confianza en, bueno, estoy intentando algo nuevo. Entonces los errores son parte del aprendizaje y son lo que te lleva a estar mejorando, porque si te quedas en cuando lo perfeccione, o sea, la forma de perfeccionarlo es equivocándote, haciéndolo, practicándolo. Entonces, ese para mí es como de los bloqueos principales que creo que no sé, no me atrevería a decir todos, pero la mayoría tienen el miedo a equivocarte. Tengo derecho a equivocarme, ¿no? Y de hecho es un principio de la vida en general, ¿no? En terapia vemos mucho esta idea de, tienes derecho a equivocarte, güey, o sea, te la puedes cagar y no pasa nada. Porque la vida no es tan dura. Yo creo que nosotros a veces la hacemos muy dura, ¿no? Nosotros hacemos muy complicadas muchas cosas. Y esta parte que comentas ahorita es muy, muy real. Vivimos en una cultura muy hostil, ¿no? Este bullying, estar encima de la gente y juzgar y rechazar y burlarnos, claro que afecta enormemente. Que hoy en día, no sé si estés cerca en este tema o no, pero las nuevas generaciones que están ahorita en la primaria lo viven muy diferente. A mí me llama mucho la atención mi hijo tiene 7 años, sus compañeros son, hey, qué bien hiciste esto, hey, felicidades, oye, te quedó padrísimo, oye, eres el mejor. Yo me acuerdo en mi generación, jamás podíamos decirle algo bueno a alguien. Todo era, oye, te quitaste los zapatos para escribir, cabrón, escribes bien pinche feo. Y suena muy grosero ahorita, pero regrésate 30 años en el tiempo y era normal hablar de esa forma, burlarte del compañero, resaltar sus defectos. Y ustedes dirán, pues ¿dónde estudiaste? Pues es que la neta todos mis amigos de diferentes estados de la República, de diferentes escuelas, me han dicho, pues así era, güey, ¿no? O sea, nos tratábamos muy fuerte. ¿Crees que eso realmente sí impactó en que hoy nuestra sociedad, nuestra cultura le cueste tanto aprender inglés? Sí, definitivamente. Y siento que también, digo, hablando de mi experiencia también desde la primaria, siento que antes había un sentido de competencia mucho más fuerte, o sea, de que yo pudiera admirar tus habilidades, o sea, estoy intentando buscar una palabra como todo lo bueno que tienes, significaba que iba a ser menos las mías, ¿no? Y pues ahorita obviamente entendemos que no, o sea, tú puedes brillar, yo también puedo brillar en lo mío, distintas cosas o iguales, ¿no? Pero sí, definitivamente, ahorita con esto de la cultura del mexicano, también algo que yo me di cuenta cuando estuve de voluntaria en Canadá. Bueno, para dar un poquito de contexto, el voluntariado era un campamento de verano para niños de todas partes del mundo que quisieran aprender inglés. Entonces, tanto los voluntarios, éramos de cualquier parte del mundo, como los niños. Entonces, había obviamente estas situaciones en las que tú hablas ruso y no sabes español, perdón. Yo no hablo ruso y no, o sea, no podemos comunicarnos aquí. Entonces, el idioma intermedio es el inglés. Yeah. Entonces, tú lo hablabas a tu nivel, yo lo hablaba a mi nivel y nos entendíamos, ¿no? Y ahí me di cuenta que realmente esta burbuja
como cultural del mexicano es que si te equivocas en la pronunciación, o sea, es como wow, ¿no? O de que ya te equivocaste y dijiste algo malo, se te olvidó. Cuando te sales de esa burbuja y realmente usas el inglés para lo que es solo una herramienta para comunicarte, al igual que todos los demás idiomas, te das cuenta que, justo como dices tú, no es tan serio el equivocarte, o sea, no es un problema, porque sucede en los mismos nativos. A mí me gusta mucho ver podcast o tengo como mis youtubers favoritos en inglés, y también yo noto que a veces es como que hasta ellos, o sea, nativos del inglés, ¿cómo se pronuncia esta palabra? O se equivocan en su propio idioma. Entonces eso te permite como relajarte y usar el inglés para lo que es, ¿no? Entonces definitivamente sí siento que nosotros mismos, por nuestra cultura, nos metemos el freno un poquito más en hacernos el camino de aprender y de practicar mucho más fácil. Yo veo a los americanos cuando vienen aquí o es más, en Estados Unidos, intentan hablar en español y se divierten. O sea, lo ven como algo chistoso cuando se equivocan y cuando lo intentan. Yo no los veo estresados como nosotros. Y nosotros que estamos allá y queremos pronunciar algo y estamos estresados, estamos asustados. Entonces, ¿crees tú entonces que la primera barrera está en la cabeza, es el mindset de nosotros? Totalmente. Uh-huh. Yo no diría ni siquiera que la primera es la falta de práctica o de que no vayas a clases o no seas constante. Es la mentalidad, porque puedes hacer todas esas cosas, pero otra vez el ejemplo de mis 2 alumnos, o sea, si no tienes la confianza, si no te relajas, no lo disfrutas, va a ser bien difícil ese proceso para ti, o sea, lo vas a terminar odiando y haciéndolo a fuerza y pues es porque lo tengo que hacer, o lo vas a dejar. Y esta otra persona que a lo mejor no tiene un nivel tan alto, pero lo disfruta, o sea, ni va a voltear ay, ¿cuánto tiempo llevo? Porque lo está disfrutando. Claro, ya, está fluyendo en esto. Ahora, yo de repente en terapia que me llega gente que me dice, oye, es que tengo un bloqueo enorme y quítamelo con hipnosis, y yo, pues mejor ponte a estudiar, güey, ¿no? Pero bueno, pero me llega, he detectado algo muy curioso que no es tan fácil ver, ¿vale? Porque lo encuentro como muy en el fondo y les cuesta admitirlo, pero está ahí, lo he ido encontrando, que es como esta parte de no quiero aprender inglés, porque aprender inglés representa como una especie de malinchismo, como una especie de rechazar, perdón, mi cultura, ¿no? Como una especie de pelearme con México, pelearme con el español y darle crédito a los americanos, ¿no? Y muy en el fondo está este nacionalismo exacerbado, pero que es una fantasía, ¿no? ¿Alguna vez has detectado algo como esto? Como que muy en el fondo hay una creencia de yo no debería de aprender inglés. Es más, hace poquito estaba con una amiga y me dice, yo voy con mi esposo al otro lado y yo hablo en español, pues que me entiendan ellos, ¿no? Y si ellos no hablan español es bronca de ellos. Entonces digo, pues sí, güey, ¿cómo les para pedir? O sea, ¿cómo le haces cuando llegas a una tienda y tienes que devolver algo? O sea, ¿qué haces, no? Dice, pues no sé, pues que me entiendan. O sea, y yo veo que en el fondo de esto hay una especie de soberbia, una especie de yo no estoy dispuesto a aprender esto. ¿Has detectado algo como esto? Sí, y donde lo he detectado más es en los comentarios que me dejan en redes sociales. Okay. O sea, por ejemplo, si subo un video de pronunciación, o porque el inglés es de que te aprendes una regla, pero esa regla tiene miles de excepciones, ¿no? Entonces es como que... Y se enojan, o sea, es de que, ay, el inglés no sirve para nada, el inglés... Y se vale, o sea, siento que es válido también que sientas que no, ¿por qué lo vas a aprender? O sea, si para ti no es una necesidad, o sea, tampoco lo tienes que aprender a fuerza, ¿no? O sea, si no lo necesitas en tu vida, está bien. Pero si estás detectando que el inglés puede abrirte puertas o simplemente facilitarte los viajes y lo quieres aprender, entonces ahí sí hay que trabajar justo lo que dices tú, como que esa soberbia, porque entonces desde qué approach, o sea, desde qué lado lo estás como que abordando, ¿no? Te va a complicar muchísimo todo, porque ya le estás como que generando desde antes de empezar una resistencia. Yeah. Entonces, sí, eso sí lo he detectado bastante, y no solo en mexicanos, sino, o sea, en general latinoamericanos, que se entiende, o sea, entiendo de dónde viene como que porque ellos no aprenden, porque acabo hace poquito de ver que el español ya se convirtió en el segundo idioma más hablado del mundo, o sea, ya le ganó al inglés, ¿no?
y se entiende como, oye, ¿y por qué pues ellos no aprenden, no? Claro. Porque también, o sea, sí me ha pasado que me dicen como que, oye, pero, por ejemplo, acá si vienen, uno, o sea, intenta como que medio lo que sabes, decirles, ¿no? Para que no hablen todo en español. Pero allá a veces sí pasa que, no, pues a ver, o sea, yo no te voy a hablar español, tú Ujú. habla inglés. Se entiende esa resistencia de dónde viene, pero pues sí, o sea, es detectar para qué lo quieres aprender tú, si es necesario, si consideras que te va a beneficiar, pues entonces ya cambiarle ahí, porque te va a hacer el camino bien difícil. Pero a ver, ábrenos tantito el mundo. ¿De qué se pierde, Diana? ¿De qué se pierde una persona que hoy, en pleno 2024, no puede hablar inglés? Uf, desde mi experiencia, Ya. de todo. Ujú. Yo creo, o sea, tanto ahorita más que nada que ya desde pandemia todo lo que es el trabajo remoto, pues ya es como que algo ya súper común. El inglés te abre las puertas totalmente. O sea, por ejemplo, yo, el inglés es la base de mi trabajo. Ujú. O sea, del contenido, por ejemplo, con la aplicación, ellos están en Corea. Y el inglés es lo que nos hace en las juntas, pues comunicarnos, ¿no? Entonces, también cuando me contactan, por ejemplo, a otras aplicaciones, otras páginas para hacer de que, haz un reel y promociona lo que tenemos, eh, a veces también son de allá. Y el Ok. inglés es este medio de comunicarnos. Ahí está el ejemplo también del campamento de Canadá. O sea, el inglés era la forma en la que todos, de donde fuéramos, nos podíamos comunicar porque era el idioma que más se enseña, que más se habla, ¿no? Entonces, tanto en el trabajo, te está cerrando puertas si no sabes inglés. Ujú. Estás perdiendo oportunidades. También en el entretenimiento. Eh, y también o sea, porque también si te interesa como que investigar y los artículos y todo esto, o sea, o sea, hay mucha más cantidad de artículos que están en inglés que son muy interesantes y te estás perdiendo eso. Y por ejemplo, en el entretenimiento, cuando yo les digo como que pues, te estás perdiendo disfrutar una película en su idioma tal cual, me dicen, pues sí, pero la veo doblada, ¿no? Y hace unos meses hablaba con con un alumno que él, pues toda su vida vio Los Simpsons en español Ujú. y la empezó a ver en inglés. Y dice, es que ahora entiendo, ahora que lo estoy viendo en inglés, entiendo chistes que en español era como, pues no da tanta risa eso Ajá. que dijo el Homero así Sí, sí. específico y en inglés ya tiene sentido porque aprender un idioma no solo es aprenderte palabras, o sea, es como aprender de toda una cultura. Ujú. Ya. Entonces entiendes los memes, o sea, entender memes en otros idiomas es entender una cultura totalmente distinta a la tuya. Te estás perdiendo de un montón de cosas, o sea, en general en distintas áreas. Pero ahora la gente va a decir, bueno, pero es que también hoy en día aprender inglés, según las escuelas que hay en la mayoría de los lugares, pues puede ser caro. Y tal vez yo no tengo ahorita recursos para invertir en una escuela de inglés que me va a costar 40, 50, 60 mil pesos el programa. Pero ¿tú consideras que si hay forma de ir aprendiendo inglés sin la necesidad de irme a meter en una escuela que me va a costar 30, 40, 50 mil pesos el programa? Sí, si tú tienes un celular y tienes internet, con eso. O sea, tanto aplicaciones, hay páginas que te puedes, o sea, ya obviamente necesitas un nivel más alto, pero si lo que quieres, por ejemplo, es practicar y no vives en un lugar, en un país donde se hable inglés, te metes y hay foros donde la gente está ahí específicamente para practicar su inglés y hablas con las personas. Puedes practicar con el contenido que ves, o sea, ahorita está mi cuenta, están muchísimas cuentas de inglés, puedes armar tu propia como digamos que tu propio horario de práctica y con lo que tienes a la mano en el celular puedes avanzar muchísimo, muchísimo, muchísimo. No que siento que sí, claro, no sustituye las clases, pero también depende de qué tipo de clases, porque, o sea, yo, por ejemplo, a mí, o sea, yo empecé en las clases de inglés que te daban normalmente en la escuela, pero honestamente eso a mí no me hizo, o sea, no por eso fue que dije, uy, ya sé mucho inglés, ya soy avanzada, no, o sea, fue lo que hacía fuera de las clases, que era el contenido que consumía cuando iba a Estados Unidos. Mi prima y yo hablamos entre Spanglish, que es Ah, inglés-español, pero yo era como, a ver, dime cómo pido esto en inglés y voy a ir a pedirlo, ¿no?
Entonces, hay muchas formas en las que no necesitas pagar cursos o clases para poder progresar, para poder estar practicando diario. Yo me acuerdo mucho, mi primo me decía, yo agarré, así sus palabras eran, yo agarré el inglés en la calle. Dice, porque yo trabajaba, limpiaba carros y hacía mil cosas. Y ahí aprendí el inglés. Dijo, yo no lo aprendí en la escuela no me sirvió para nada. Pero cuando te enfrentas, ¿no? En el día a día afuera, y además consumía música en inglés, me decía, yo veía MTV, ¿no? En aquella época. Dijo, y ahí es donde yo aprendí el inglés. Entonces, hoy en día quiero pensar que es mucho más factible hacer esto, ¿no? Aprenderlo, ¿sí? Sí, o sea, a lo mejor hace un par de años sí todavía era más difícil que por tu cuenta o que encontraras una guía por tu cuenta, pero ahorita, o sea, con un teléfono y con internet, tú tienes para practicar de distintas formas. O sea, porque las habilidades de un idioma son escritura, leer, escuchar y hablarlo, ¿no? Esas 4 tú las puedes en el celular. O sea, tú buscas un artículo de algo que te guste, buscas hasta chismes, o sea, en TikTok pues te metes al lado de TikTok gringo, un chisme de algo pero en inglés, le pones subtítulos y ya estás ahí practicando tu escucha, ¿no? Las TED Talks son maravillosas para, o sea, del tema que te interese. YouTube es una escuela, entonces ahí tienes. Y esta gente que llega contigo con estos bloqueos en su mindset, ¿en algún momento trabajas tú como maestra con ellos en eso o solamente te dedicas a la parte de la clase y ya? No, sí. No lo trabajo tal cual de que hoy vamos a trabajar toda la clase en tu mentalidad, pero sí, o sea, si yo detecto un bloqueo en específico, sí se los hago saber, porque me parece importante que ellos estén conscientes de eso, porque muchas veces, o sea, ellos están pensando que es porque no tienen el vocabulario y a veces es que estás pensando que eres malo para eso. Entonces, no lo trabajo de que tal cual como toda la clase, pero sí se los hago ver y les doy tips en los que pueden ir como que, pues, desbloqueándolos, ¿no? Fíjate que algo interesante, yo creo que también ahorita te escuchaba y me viene a la mente esta idea de los estímulos que tienes alrededor. En el caso de mi hija, por ejemplo, ella tiene 12 años, pero ella consume inglés, al menos le han dado clases de inglés desde prematernal. Apenas este año, fuimos hace 2, 3 semanas a Estados Unidos, por primera vez le escuché hablar inglés. Pero toda la vida, desde que empezó con sus clases de inglés, siempre se quejó del inglés. Decía, yo no puedo aprender inglés, está bien difícil, está bien fea, no me gusta la materia. Todo el tiempo se quejó, pero en mi casa no se consumía nada en inglés. Nada. Nada, literalmente es nada. Entonces, quiero pensar que también le hacemos la vida más difícil a nuestros hijos cuando no los estimulamos para que pueda haber este idioma en casa y que se familiaricen con ello. ¿Tiene sentido? Claro, sí. Creo que con los niños es mucho más fácil de evitar que vayan generando estos bloqueos porque justo desde ya, en cuanto puedas, que tengan este acercamiento natural. O sea, que la caricatura, ok, pues vieron 3 caricaturas en español, ponle una en inglés. Aunque no entienda, pero va a estar enfocada en lo que está viendo. Y ahí es algo, no es algo de forma activa, es como un poquito más inconsciente, más pasivo, pero se está registrando. Yo tengo un amigo que él es políglota y él aprendió por su cuenta todos los idiomas. Okay. Y él me decía, para el ruso, me decía, yo ponía podcast y yo no sabía qué estaban diciendo. O sea, le entendía de los 20 minutos 2 palabras, pero todos los días me ponía todos los días y aparte las otras prácticas que él hacía. Y dice que en 2 meses se daba cuenta que, oye, ya escuché este podcast y entendí la mitad. Yeah. Entonces, a veces es una combinación entre prácticas activas y estas que son como más pasivas, ¿no? Más inconscientes. Entonces, con los niños, o sea, si los podemos estimular de formas inconscientes, pues mucho mejor. Ahorita, actualmente, ¿qué tipo de gente llega contigo a querer aprender inglés? ¿Es muy variado o tienes algún tipo de cliente específico? Muy variado, porque como mis clases son personalizadas, pues sí es como para lo que quieras, ¿no? O sea, si quieres business English para el trabajo, si quieres, porque por ejemplo, tenía 3 alumnos que eran de Colombia, pero viven en Estados Unidos. Entonces, tanto para comunicarse como para el trabajo, como para salir a pedir cosas. Entonces, mis alumnos son variados totalmente. Ok, y entonces tú vas personalizando las clases de acuerdo a lo que ellos necesitan. Ok, qué padre. ¿Cuánto tiempo le lleva a una persona poder
entablar una conversación en inglés? Porque entiendo que hablar inglés, pues bueno, sería un poco complejo, pero ya poder entablar una conversación, ya no ir a Carl Jr. a pedir la number one, sino realmente saber qué vas a pedir, algo así. ¿Cuánto tiempo crees que le pueda llevar a una persona? Pues primero depende de qué tipo de conversación. O sea, una conversación básica donde hablemos, o sea, donde me puedas contar tu día a día y hablemos de lo que te gusta hacer, considerando que si empiezas desde cero. De cero. Y que tienes una práctica intencional a eso, porque también, como paréntesis, bueno, una de mis alumnas de esas de Colombia, que ella vive en Miami, pues en Miami hay mucho latino, ¿no? Y en la empresa en la que ella trabaja era familiar, entonces ella no tenía que esforzarse por hablar inglés porque pues todos hablaban español, pero quería hablar inglés. Y ella entendía perfectamente todo, pero no podía hablarlo. Entonces yo le pregunté, ¿qué estás haciendo para hablarlo? No, pues nada, pero me decía, pero escucho podcast todos los días, todo lo que veo es en inglés, pero ¿cuándo lo hablas? Ya. Yeah. Entonces, si tu meta es tener una conversación fluida, tu práctica tiene que girar en torno a eso. No que no vayas a practicar el escuchar, el escribir, porque todo suma, pero tu enfoque tiene que estar más en eso. Entonces, supongamos que tu práctica es intencionada a eso, yo creo que en unos 2 meses sí puedes tener como una conversación básica donde me puedas contar tus gustos, donde me puedas contar qué haces en tu día a día. O sea, una conversación básica en unos 2 meses, si empiezas desde cero. Ahora, viene enero y la gente va a decir, no, este año sí voy a aprender inglés, ¿no? Lo decimos desde el principio. Pero va a pasar algo como pasa con todo lo que queremos adquirir rápidamente, y es, bueno, como ya tengo 40 años de retraso en este tema, ¿no? Entonces yo le voy a meter 4 o 5 horas a la semana a partir de la primera semana de enero. ¿Funciona esto? No. Y digo, considera que la mayoría de las escuelas de inglés te van a decir, bueno, pero tú le tienes que meter, yo te garantizo que en 6 semanas hablas inglés, pero vas a empezar metiéndole 8 horas a la semana de inglés. ¿Funciona así desde tu experiencia? Es que, por ejemplo, las escuelas, cada escuela tiene una metodología distinta, pero en su mayoría, que eso es muy importante también, pero no lo es todo, es que veas la gramática, las reglas, ¿no? del inglés, pero ya en cuanto a la práctica de todo lo que te hace decir, ok, ya tengo un nivel más avanzado, ya hablo bien inglés, eso ya no se ve tanto en las escuelas o no está tan como específico, ¿no? En mi opinión, no funciona que si nunca has estudiado inglés o tienes años que no, que de la nada en enero ya quieras meterle 4 horas diarias o 3 horas, o sea, no funciona. Para mí es primero tener como muy claro tu por qué. Uh-huh. ¿Por qué quiero aprender inglés en este momento? O por qué quiero mejorar mi inglés en este momento. Porque a lo mejor no es el mismo motivo por el cual querías hace 3 años, ¿no? Entonces, teniendo eso claro, como lo que te decía ok, si mi meta es tener una conversación fluida, entonces ahí empiezas a armar tu práctica, ya sea que estés yendo a una escuela, pero también tú tienes que hacer por tu cuenta cosas, la complementas, y no necesitas estar horas, o sea, con que incorpores prácticas activas diariamente, de unos 10, 15, 20 minutos, vas a empezar a ver progreso. Pero es como la analogía del gimnasio, pues, o sea, nunca haces ejercicio y en enero quieres ir todos los días y estar 2 horas en el gimnasio. Puede que seas constante, pero también hay una alta probabilidad de que o ya no vayas diario, o lo dejes completamente porque se te haga muy pesado, o no tengas ni siquiera el espacio en tu rutina para meter esas 2 horas. Claro. Porque nunca lo haces, ¿no? Entonces, con el inglés tu práctica se tiene que ajustar a tu rutina diaria para que sea sostenible en el tiempo. Ya. De hecho, lo veo en el trabajo con coaching, con los objetivos de la gente, ¿no? De repente quieren abarcar todo y hacer muchas horas de algo para, en esta especie de recuperar el tiempo. Pero la neta es que yo sé que no va a pasar, ¿no? En enero llegan con esos objetivos enormes y gran parte del trabajo es, hey, ¿cómo los vas a disolver de forma que sea fácil incorporar a tu rutina esto que quieres hacer y que no se vuelva solamente un
un rush de ahorita quiero hacerlo todo, ¿no? Sino, hey, vámonos con calma, para que veas que te puedes ir adaptando, para que veas que puedes ir incorporando esto a tu día a día. Llámese gimnasio, llámese inglés, llámese ahorrar, lo que sea. La gente de repente entra enero y dice, bueno, voy a empezar a ahorrar y agarran el 20% de su sueldo y lo quieren ahorrar a la vuelta de 3 semanas. Ya sacaron porque ya lo sacaron porque ya no les alcanzó. Uh-huh. Claro, y entonces esa super planeación que habían hecho ya no les funcionó. Entonces en el inglés funciona igual, vámonos por partes, vámonos con calma, poniendo metas pequeñitas, es correcto así entonces. Sí, y ser realistas, o sea, metas realistas. Y bueno, aquí con lo de crearlo o incorporarlo a tu rutina, es como cualquier otro hábito que como tú mencionas, o sea, si quieres, no sé, incorporar un hábito de que en las mañanas te vas a tomar caldo de huesos antes de desayunar, las primeras semanas tienes que tú intencionalmente decir voy, o tienes que facilitarte todo tu entorno para que te lleve a tomarte el caldo de huesos. Uh-huh. Porque tu cerebro no lo tiene registrado de que como ya lavarte los dientes en cuanto te levantas, eso ya toda la vida, entonces ya el cerebro ni siquiera lo tienes que pensar, ¿no? Pero la creación de hábitos requiere primero de un esfuerzo como más consciente y de facilitarte las cosas. Eso también lo hablamos, por ejemplo, en mis clases me gusta ponerles como temas así, ¿no? De creación de hábitos en general, pero pues lo discutimos en inglés. Y una de las cosas, por ejemplo, ahorita con un alumno estamos discutiendo el libro de hábitos atómicos. Ah, sí, claro. Yeah. Y ya ves que dice cómo lo puedes hacer atractivo y cómo puedes hacer que todo tu entorno te ayude. Crear un sistema. Entonces es igual con lo del inglés, o sea, ¿cómo puedes hacer que a cierta hora del día tú digas como que, esta es la hora en la que voy a hacer mi práctica de 15 minutos? Y luego hay mucha gente que dice, es que no puedo porque yo trabajo y luego salgo y hago esto y el otro. Ok, pero de tu casa al trabajo, en el carro, puedes poner un podcast de 10 minutos, ¿no? Claro. Y ya hiciste tu práctica de listening. O sea, realmente es encontrar estos espacios para que se empiecen a hacer hábitos, pero sí tienes que facilitarte el recordártelo y hacerlo atractivo, porque si no lo dejas. O sea, creo que en ese libro también menciona de que tiene que haber una recompensa, ¿no? Sí, por supuesto. Creas un sistema, básicamente. La idea es crear el sistema y lo vas creando desde previo a que va a llegar la hora que lo vas a hacer, cómo vas creando el sistema para llegar ahí, que sea automático. Y algo sumamente interesante en el manejo de hábitos es todos los mitos que hay con respecto a los hábitos, ¿no? Que tienes 21 días, no es cierto, no tienes 21 días. Hay diferentes formas de adquirir el hábito y puede ser 64 días, pueden ser 120 días, pues depende de muchas cosas, ¿no? Es multifactorial en cuánto tiempo realmente adquieres el hábito. Pero como no tengo el hábito, entonces tengo que crear el sistema. Exacto. Entonces un sistema que tenga las salvaguardas suficientes para que no me pueda escapar, para que sí o sí, a la hora que dije o en el tiempo que dije, pueda estar desarrollando esta práctica. Exacto. Entonces, entiendo que punto número 1, tenemos que tener una meta clara. Eso sería el por qué quiero, porque eso te va a ayudar en este proceso de crear el hábito de ser constante, cuando no te puedes fiar nada más de la motivación, porque va a haber días que flojera tengo ahorita, pero tu por qué es el que te va a hacer levantarte o a poner ese podcast o ponerte a leer o lo que sea, o ir a la clase de inglés. Ese es el como que el motivante que siempre va a estar ahí, ¿no? Fíjate que en programación neurolingüística usamos dos cosas que son bastante interesantes. Una cosa es por qué quieres aprender, ¿no? Bueno, quiero aprender inglés por esto, esto y esto. Pero generalmente ese por no tiende a ser tan motivante, porque gran parte de ese por puede venir muy permeado de obligación, de necesidad, y pues lo tengo que hacer, ¿no? Entonces detrás de esto vamos a ir a buscar algo que se llama ¿para qué? Que es el metaobjetivo. Al menos en programación neurolingüística la llamamos metaobjetivo. O sea, realmente ¿para qué lo quieres aprender? Okay, entiendo que es por tu trabajo, pero ¿para qué quieres aprenderlo por tu trabajo? Bueno, pues es para tener un mejor sueldo, para poder darle una mejor vida a mi familia, para que estemos más felices. Y entonces esto se vuelve mucho más motivante para la persona que simplemente el por mi trabajo. ¿Puede funcionar igual en el inglés? Como claro ir a buscar este meta objetivo. Sí. De hecho, estoy trabajando en un curso que planeo que sea pregrabado para el próximo año, y justo la primera parte es eso, como definir tu para qué.
O sea, les pongo como preguntas de journaling y es, ok, sí, para tu trabajo, pero sé específico. ¿Pero qué? O sea, para mi trabajo, ¿qué me va el que yo suba de nivel en mi inglés? ¿Qué me va a dar en el trabajo? O sea, me va a dar un mejor puesto y eso significa que a lo mejor me van a pagar mejor, voy a tener a lo mejor más libertad financiera y voy a poder hacer tal cosa con eso. O sea, esos son los motivantes, ¿no? Uh-huh. Cuando le vas a ir rascando y son los que al final te dan ese empuje cuando no encuentras o te da flojera hacerlo. Entonces, totalmente, sí, estoy de acuerdo en eso. Vale, perfecto. ¿Cualquiera puede aprender inglés? Sí, trabajan su mentalidad y sus bloqueos. Ok, vale. ¿Qué le recomiendas tú, como maestra de inglés, qué le recomiendas a la gente? ¿Cuáles serían tus pasos, tus 5 pasos, 10 pasos, 3, no sé, para que empiece a familiarizarse y empiece a practicar y empiece a aprender inglés? Pues, bueno. Entiendo que primero un objetivo, ¿no? Que lo tengas sumamente claro. Ese sería el paso número 1, tener sí o sí. Porque, bueno, tú para qué en este caso, clarísimo, de el motivante de qué me va a despertar todos los días a ser constante, ¿no? Tus metas claras. Oye, perdón que te interrumpa. Se me ocurre, no sé si lo manejes así, se me ocurre, que sería como una especie de métrica también en ese sentido. ¿Qué tanto me estoy acercando a para qué? Pero que lo tengan visualmente. O sea, realmente aquí está mi objetivo, ¿no? A cierta distancia, y aquí está este monito que lo voy acercando de acuerdo a qué cosas, ¿no? Entonces ir construyendo estas métricas que en la escuela pues son los trimestres, las calificaciones, lo que tú quieras, pero en el día a día puede ser algo mucho más subjetivo para la persona, pero que realmente diga, me estoy acercando a este objetivo y no nada más lo planteé al inicio y allá se quedó, ¿no? Sino realmente clase tras clase voy, ¿qué tanto me acerqué hoy a ese objetivo que tengo de ese para qué estoy queriendo aprender inglés? ¿Podría ser? Claro que sí, y creo que ahí entra a lo mejor otro tip que pudiera dar, que es el evitar la comparación, porque muchas veces comparamos el progreso de los demás con el de nosotros y eso nos hace sentir que no avanzamos nada, o sea, que llevo tantos meses de clases y haciendo y no he, porque a lo mejor no puedo entenderle a un nativo, ¿no? Pero cuando te pones a ver tus progresos pequeñitos, te das cuenta que a lo mejor cuando empezaste las clases no entendías nada, o sea, no podías ver las películas sin subtítulos o dobladas y ahorita ya la puedes ver sin subtítulos. Es un progreso, es un avance. Entonces a veces también es, ok, está tu meta grande, pero ¿cuáles son todos estos como logros que has tenido que se pueden ver chiquitos, pero que son avances? Sí, claro. Entonces la comparación, ¿no? Y yo creo que eso, tener tus metas claras, evitar compararte, incluso contigo mismo. O sea, si hace tantos años podías o hace meses podías hacer tal cosa, pero dejas de practicar, pues tienes que volver a darle, ¿no? A ese músculo. También yo creo que el vivir el idioma, o sea, también cambiar tu mentalidad de estudiante. Hay un término que me gusta mucho que es lifelong learner, que traduce a como aprendiz de por vida. Justo por esto que comentaba que los idiomas pues están evolucionando y que es algo que se tiene que ir practicando. No es como que toda la vida tengas que estar estudiando las reglas gramaticales, pero sí es algo que si lo dejas de hacer, igual como el gimnasio, tienes que como que no volverlo a aprender, pero volver a agarrar el ritmo, ¿no? Entonces, cultivar esta mentalidad de siempre va a haber algo nuevo que aprender, siempre va a haber algo nuevo que practicar y no se tiene que sentir como un tengo que, porque al final de cuentas te está acercando a lo que quieres llegar, ¿no? Entonces, vamos, la mentalidad, el no compararte, o más bien yo creo que quitaría el no compararte con también resaltar los pequeños logros, ¿no? Resaltar logros. Esto de cultivar tu mentalidad de aprendiz de por vida y yo creo que para todo en la vida. Ajá, es que eso me encanta. La gente me dice, oye, pues es que tú lees un chingo. Pues sí, pero todo lo que leo cada vez descubro más mi ignorancia, les digo. O sea, yo puedo leerte 6, 7, 8 libros en el mes y a lo mejor aprendí muchas cosas, pero también voy descubriendo cuántas cosas ignoraba. Y algo que amo de leer es precisamente eso, que voy descubriendo cosas nuevas, ¿no? Y entonces agarro el libro y digo, oye, no manches, qué chingón, esto no lo conocía, esto no lo sabía. Entonces, pero eso fue una mentalidad que creo que fui construyendo con los años de vivirme más como aprendiz, ¿no? Cuando llegas de aprendiz
a la vida, creo que te facilitas muchas cosas que cuando llegas queriendo ser el maestro, ¿no? Exacto. Y al menos en la posición en la que a veces estamos, en tu caso que tú das clases, en mi caso que doy cursos, es muy fácil caer en esta soberbia o en este ego de yo ya lo sé todo, ¿no? Pero en temas tan orgánicos como esto, pues obviamente tienes que vivirte en el ser aprendiz todo el tiempo. Y el ser humano en general creo que tendríamos que aprender a ser aprendices. En el matrimonio también yo decía eso, ¿no? Al matrimonio llegas de alumno, no llegas de maestro. Creo que en la vida en general entonces llegamos de alumnos, no llegamos de maestros. Entonces este podría ser un tercer buen punto. ¿Qué Sí. más, Diana? Cuéntanos. Eso es lo que a mí me encanta de los idiomas en general, como del camino de aprenderlos, que te enseñan muchísimo de la vida. O sea, que ya cuando te das cuenta que realmente las cosas que son muy importantes para aprender un idioma, para vivirlo, tiene mucho que ver con cómo vives tú tu vida en general, cómo te percibes, cómo percibes el mundo. Y esto de caer en esta soberbia de maestro, fíjate que a mí, o sea, yo desde un principio dije, sí, yo te estoy guiando. O sea, yo te ayudo a acercarte a tus metas y te digo, pero yo no sé todo. O sea, me pasa en clases que a veces pues sale una palabra que en mi vida había visto más, por ejemplo, cuando estoy trabajando con alumnos, por ejemplo, tengo ingenieros y les digo como que, ok, voy a preparar la clase, pero pues es vocabulario que yo también tengo que aprender, tengo que ponerme a investigar cómo se usa y todo, porque no es un vocabulario que yo use en el inglés. Normalmente, ¿no? Igual en el español nos pasa, o sea, los términos médicos de leyes, o sea, entonces, sí, cuando vas por la vida con siempre hay algo nuevo que aprender, yo no lo sé todo, se te facilita más y también siento que la gente, o sea, ya esto de verte como yo soy la que sé todo y tú no sabes y yo te voy a decir cómo hacerlo, cuando ya te pones a la par es como tanto tú me añades conocimiento como yo te añado a ti, ¿no? Por más que yo sea la que te esté guiando. Y eso es bien bonito. O sea, yo lo disfruto mucho con mis alumnos porque, o sea, yo aprendo cosas de ellos también, ¿no? A lo mejor no específicamente el inglés, a veces sí, pero en general. No, pero te ayuda a practicar, quiero pensar, ¿no? De todas maneras, estás ahí practicando. Sí, claro, o sea, me ayuda a practicar, pero, por ejemplo, en el inglés cuando aprendo más es con estos que son como de ya lenguaje como muy específico, ¿no? Claro. Tenía un alumno que era dentista y también de que, ok, voy a preparar tus clases, pero dame chance porque necesito, pues, adentrarme a este mundo, ¿no? Del inglés para dentistas. Entonces van 3 y, bueno, yo creo que eso, o sea, lo último de incorporar el inglés, de vivirlo, de la forma en la que te sea posible ahorita, porque mucha gente también piensa que no hay forma en la que tú puedas tener un buen nivel de inglés si no vives en un país donde se habla inglés. Eso me lo acaban de comentar también en un video, de que es que la mejor forma es irte a un país, y yo, oye, pero no todo el mundo tiene la posibilidad de irse. ¿Sabes? Como que, quiero aprender, ya me voy a ir ahorita, ¿no? Sí, bueno. Entonces, claro que te va a facilitar porque te va, o sea, sí o sí lo vas a tener que hablar. Pero tú también puedes crear este entorno en el que sí o sí tengas que practicar, sí o sí tengas que hablar, ¿no? Que esto va también de derrumbar los prejuicios que tenemos hacia nosotros mismos, porque, por ejemplo, con estas páginas que son de meterte y hablar, o sea, es algo bien accesible, o sea, son gratis y no lo hacen porque qué vergüenza. Y es como, ahí tienes el recurso. Y esa persona que también con la que vas a hablar también está nerviosa. Yeah. Entonces, también cuando hago clases de conversación y entran y pues nadie se conoce, sí les digo, todos aquí están nerviosos, así que no se sientan mal, todos nos vamos a equivocar. A lo mejor yo me equivoco porque estoy nerviosa de que son muchos o no sé. El punto aquí es disfrutar, pues. Entonces, hacer uso de esos recursos y vivir el idioma. Ese es el cuarto tip que yo diría, ¿cómo puedes vivir el idioma donde estés y con lo que puedas ahorita en este momento, con tus recursos? Que en este caso, por ejemplo, en tu casa, pues empezar a escuchar música en inglés podría ser. Las series, o sea, por ejemplo, con las series y películas, dependiendo de tu nivel, si eres de que principiante, ok, vamos a poner los subtítulos en español y el audio en inglés. Si eres ya intermedio, audio en inglés, subtítulos en inglés, y avanzado, puro audio en inglés, ¿no? Ya si quieres hacer la práctica más activa, lo que te decía, estas series que ya las vimos miles de veces, agarra un capítulo que ya sepas y lo que te vas a enfocar es en lo que estás leyendo o escuchando, pausas, escribes, investigas, lo agregas como, porque no es nada más ver el vocabulario aislado, es como lo usas en contexto para que te acuerdes. Yeah. Entonces, series, música, podcast,
TED Talks, esos son mis favoritos. Okay. Apps, que las apps ahí, o sea, son una herramienta, pero por ejemplo, o sea, eso decir de que, es que no lo quiero decir porque si Duolingo me quiere patrocinar, perfecto, pero no es como que con Duolingo nada más ya vas a, que solo con Duolingo ya vas a tener un nivel muy avanzado, ¿no? O sea, es una herramienta nada más. Entonces, hacer uso de las más herramientas que puedas, que te llamen la atención, y ya estás viviendo el idioma todos los días. El inglés no es fácil ni difícil, simplemente es incorporarlo a tu vida. Eso puede ser como... Familiarizarte, vale. Y entonces lo incorporas a tu rutina a partir de que en tu vida exista este inglés, ¿no? ¿Tiene sentido así? Sí, claro que sí. ¿Dónde te pueden localizar? Cuéntanos. Me encuentran en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube como Speak with Diana. Ok. Esas son mis redes. Y ahí ya te pueden solicitar clases y... Sí, ahorita como son clases 1 a 1, pues no me da el día, ¿no? Para todas las personas. Entonces, claro. Sí hay una lista de espera, pero ya en enero empezamos, ya ahorita estamos de vacaciones, pero en enero abro espacios dependiendo de cuántos alumnos continúen o no. Y sí, ahí me contactan, les paso la lista de espera y ya ahí vemos. O sea, tú te pones, o sea, ya eres rockstar, ya te cotizaste. Es que no es por rockstar, pero no me da la vida. Sí, o sea, no, como son claro. 1 a 1, pues no puedo, estaría ahí desde la mañana hasta... Y luego tienes que crear contenido. Y luego trabajo para la y creo contenido y les estoy creando cursos pregrabados justo para eso. O sea, como que bueno, no se pueden las clases, pero están estos cursos. El primer curso planeo que salga en enero, no sé si mediados finales, pero ahí también les voy a estar compartiendo contenido pregrabado. Diana, ¿por qué Diana es disruptiva? Porque me gusta hacer las cosas de formas no tradicionales, porque he aprendido que cada quien es distinto y cada quien tiene la forma en la que les funciona mejor su proceso de práctica de aprendizaje, de lo que sea, de cómo lo que tú quieras hacer, tú puedes crear tu propia fórmula. No porque todo el mundo te diga que así es como debe ser, no necesariamente así es para ti. Entonces me gusta como que dar ese mensaje de que lo que le funciona a él no te va a funcionar a ti. Tú crea tu propio sistema. Entonces me gusta guiar por ese lado. Super. No tradicional. Súper. Yo creo que esta charla va a ser de mucha utilidad para muchísima gente, sí. Porque el bloqueo es enorme, la gente vive asustada, pero con una gran necesidad de aprender inglés. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por invitarme, por el espacio. Y en enero igual hacemos otra donde podamos darles más tips, más recursos, más herramientas. Cuando me quieras invitar, aquí voy a estar. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo. Gracias, nos despedimos. Yo soy Disruptivo. Gracias, vámonos. Hola, yo soy Alex Sau y te doy la bienvenida a Disrupción Cognitiva, un programa en donde personas extraordinarias nos cuentan su forma de quebrar paradigmas y cómo se han convertido en disruptos y exitosos.